Hola, viajero, mi nombre es Don Luis, y esta noche te contaré sobre el condenado, un alma en pena que vaga entre las montañas, buscando descanso, pero nunca encontrándolo. Dicen que aparece cuando el viento sopla más fuerte y que llama a los viajeros por su nombre, pero lo más inquietante es que quienes lo escuchan rara vez regresan siendo los mismos. Así que escucha con atención y no olvides esto. Si alguna vez caminas solo en la montaña y alguien te llama, nunca respondas. El viento helado recorría la montaña, arrastrando ecos antiguos entre las piedras. La noche caía pesada, cubriendo todo con un silencio inquietante y profundo. Un hombre avanzaba solo, perdido entre caminos que parecían no terminar nunca, sin saber que en esa oscuridad algo ya caminaba siguiéndolo muy cerca. Sus pasos resonaban secos contra la tierra mientras el viento golpeaba su rostro cansado. Cada sombra parecía moverse con intención, como si ocultara algo vivo observándolo. El silencio no era normal, era pesado, como si escondiera un secreto oscuro, y entonces sintió claramente una presencia respirando muy cerca de su espalda. De pronto, una voz débil y quebrada atravesó el viento llamándolo por su nombre. No era un sonido natural, tenía un tono antiguo, cansado y lleno de dolor. El hombre se detuvo en seco, sintiendo cómo el miedo le paralizaba el cuerpo, pero al girar lentamente, no había nadie visible entre la densa niebla. Desde la niebla comenzó a formarse una silueta oscura que no parecía humana. Su rostro estaba vacío, como si el alma hubiese sido arrancada hace mucho tiempo. Sus ojos hundidos reflejaban una tristeza profunda mezclada con desesperación eterna. Era el condenado, una presencia atrapada entre la vida y la muerte. El espectro levantó lentamente su brazo, señalando un sendero oculto entre montañas lejanas. Dijo que necesitaba ayuda, que llevaba siglos buscando descanso sin encontrarlo jamás. Su voz temblaba, pero había algo extraño, algo que no parecía completamente sincero. El hombre sintió compasión, ignorando el peligro oculto detrás de esa petición. Decidió acompañarlo, aunque su instinto gritaba que debía huir sin mirar atrás. Caminaron juntos en silencio, mientras la niebla se cerraba más a cada paso. El viento soplaba fuerte, pero el espectro avanzaba sin esfuerzo ni sonido alguno. Solo uno dejaba huellas marcadas en la tierra húmeda del camino. Llegaron finalmente a un lugar olvidado donde las piedras formaban un círculo antiguo. Restos de ofrendas yacían esparcidos, como si un ritual hubiese sido interrumpido. El aire se volvió denso, cargado con una energía que oprimía el pecho. El condenado se detuvo en el centro, observándolo con una calma inquietante. Sin previo aviso, el espectro comenzó a desvanecerse lentamente frente a sus ojos. Al mismo tiempo, el hombre sintió un frío profundo atravesando su cuerpo. Una oscuridad invisible empezó a envolverlo, como si algo tomara su esencia. Entonces comprendió, demasiado tarde, que había sido engañado desde el inicio. El antiguo condenado desapareció por completo, liberándose de su eterno sufrimiento. Pero esa libertad tuvo un precio que alguien más debía pagar inevitablemente. El hombre quedó atrapado en ese mismo destino, sin poder escapar jamás. Ahora su mirada estaba vacía, perdida entre la niebla infinita de la montaña. Dicen que en noches frías aún se le ve caminando entre los cerros solitarios. Aparece cuando el viento sopla fuerte y el silencio se vuelve insoportable. Llama a los viajeros por su nombre con una voz triste y desgastada. Y si decides ayudarlo, jamás volverás a ser el mismo. El nuevo condenado caminaba sin rumbo bajo el peso de una eternidad silenciosa. Cada paso lo alejaba más de lo que alguna vez fue su vida anterior. El viento parecía susurrarle recuerdos que ya no podía sostener, y en su mente solo quedaba un vacío imposible de llenar. Intentó recordar su nombre,
pero las palabras se deshacían lentamente. Los rostros de su pasado aparecían borrosos, como sueños que se desvanecen. Algo lo obligaba a olvidar, como parte del castigo que ahora cargaba, porque un condenado no pertenece ya al mundo de los vivos. A lo lejos vio una casa con luz encendida en medio de la montaña. Por un instante sintió el deseo de acercarse y pedir ayuda desesperadamente, pero algo dentro de él lo detuvo con una fuerza imposible de resistir. Sabía que ya no podía cruzar ese límite entre dos mundos. Se acercó a una laguna oscura buscando ver su reflejo verdadero, pero lo que vio no coincidía con lo que ahora era realmente. Un rostro humano lo observaba desde el agua en silencio inquietante, mientras su cuerpo permanecía atrapado en una forma espectral. Desde lo alto de los cerros, otras presencias comenzaron a observarlo. No estaba solo en ese destino, había más como él en las sombras. Espíritus antiguos que vigilaban cada movimiento sin intervenir jamás, como guardianes de un castigo que debía cumplirse sin excepción. Entonces vio a lo lejos a otro viajero cruzando solo la montaña. Sus pasos eran firmes, ignorando el peligro que lo rodeaba lentamente. El condenado sintió algo nuevo crecer dentro de su ser vacío, una necesidad oscura que no podía controlar ni entender. Sin darse cuenta, comenzó a seguirlo repitiendo el ciclo inevitable. Cada paso lo acercaba más a un destino que no podía evitar. El viento cubría sus movimientos como si protegiera su presencia, y el viajero aún no sabía que ya no estaba completamente solo. Intentó resistirse, tratando de no pronunciar palabra alguna en voz alta, pero la necesidad de hablar crecía como un fuego dentro de él. Su boca se abrió lentamente sin que pudiera detenerlo, y una voz ajena emergió llamando al viajero por su nombre. El viajero se detuvo al escuchar su nombre en la oscuridad. Giró lentamente sintiendo cómo el miedo le helaba la sangre. Sus ojos buscaron el origen de aquella voz imposible, sin saber que su destino ya había sido sellado. El silencio entre ambos se volvió más pesado que el viento helado. Sus miradas se cruzaron como si compartieran un mismo destino inevitable. El hombre sintió que ya había vivido ese momento antes, como si su historia se repitiera una y otra vez. El condenado levantó su mano lentamente con un gesto conocido, ese mismo movimiento que alguna vez lo atrapó en la condena. El aire tembló a su alrededor como si el tiempo se doblara y el ciclo comenzaba nuevamente, sin posibilidad de romperse. Una energía invisible comenzó a formarse entre ambos cuerpos inmóviles, como si sus destinos estuvieran atados desde mucho antes. El hombre sintió que su voluntad comenzaba a desvanecerse lentamente, mientras algo antiguo tomaba control de su esencia. El círculo de piedras volvió a activarse con una luz tenue, como si reconociera la repetición de un ritual olvidado. El condenado comenzó a perder forma mientras el hombre cambiaba y el destino tomaba nuevamente su curso inevitable. Sus ojos comenzaron a vaciarse, perdiendo toda chispa de vida. La humanidad que aún quedaba en él se deshacía lentamente. Sintió cómo su identidad se fragmentaba sin poder detenerlo y comprendió que ya no había regreso posible. El cambio se completó en silencio, sin ningún sonido perceptible. El antiguo condenado había desaparecido sin dejar rastro alguno, y ahora él ocupaba ese lugar dentro del ciclo eterno, convertido en lo mismo que alguna vez temió encontrar. La soledad regresó envolviéndolo como un manto frío interminable. El viento volvió a ser su única compañía en la eternidad. Las montañas parecían observarlo como testigos silenciosos de un castigo que nunca tendría final verdadero. Y entonces una nueva silueta apareció cruzando el mismo sendero, otro viajero, otra historia a punto de repetirse inevitablemente.
El condenado sintió la misma necesidad surgir dentro de él. El ciclo lo obligaba a continuar sin poder resistirse. Así la historia continúa perdiéndose entre los cerros silenciosos, repitiéndose en cada noche donde el viento no deja escuchar, porque en lo profundo de los Andes hay destinos inevitables y almas que jamás encuentran descanso verdadero. El condenado avanzó lentamente siguiendo el mismo sendero de siempre. Sus pasos eran firmes, pero vacíos de toda intención propia. El viento parecía guiarlo como si conociera su destino, y la montaña lo recibía como parte de su silencio eterno. En el suelo aún quedaban huellas antiguas que el tiempo no borró, marcas de otros viajeros que jamás regresaron de ese camino. Cada paso que daba parecía seguir un patrón repetido, como si muchos antes hubieran vivido exactamente lo mismo. A lo lejos, percibió una nueva presencia cruzando la montaña. No necesitó verla claramente para saber que estaba allí. Algo dentro de él reconocía ese momento inevitable, como si su destino dependiera de ese encuentro próximo. El viajero caminaba tranquilo, sin notar el peligro que lo rodeaba. Su mente estaba ocupada en pensamientos ajenos a la noche. Ignoraba completamente que no estaba solo en ese lugar y que alguien ya lo observaba desde la niebla. Desde la oscuridad, el condenado observaba cada uno de sus movimientos, sin emoción, sin duda, solo cumpliendo aquello que debía hacer. El viento cubría su presencia como un aliado silencioso, mientras la distancia entre ambos comenzaba a acortarse. Comenzó a seguirlo en silencio, manteniendo siempre una distancia prudente. Sus pasos no producían sonido alguno sobre la tierra. El viajero avanzaba sin notar la presencia que lo acechaba, y el destino se acercaba inevitablemente con cada instante. Una fuerza invisible volvió a apoderarse de su voluntad. Intentó resistirse, pero su cuerpo ya no le pertenecía. Sintió como su voz comenzaba a formarse sin permiso y supo que estaba a punto de repetir la historia. El viajero se detuvo de golpe, sintiendo algo extraño en el aire. Un escalofrío recorrió su cuerpo sin razón aparente. El silencio se volvió demasiado profundo para ser natural y por primera vez dudó de continuar su camino. El condenado pronunció su nombre con una voz cansada y lejana. El sonido atravesó la noche como un susurro imposible. El viajero sintió que el mundo se detenía por un instante, mientras el miedo comenzaba a dominar su mente. Finalmente, giró encontrándose cara a cara con aquello que lo llamaba. Dos versiones de un mismo destino se miraban en silencio. El ciclo estaba a punto de repetirse una vez más, y la montaña guardaría otro secreto entre sus sombras. El viajero observó aquella figura, sintiendo que algo no encajaba en absoluto. Había algo inquietante en su rostro, como si ya lo conociera profundamente. Sus ojos reflejaban un cansancio antiguo, imposible de explicar con palabras, y en ese instante el miedo comenzó a transformarse en confusión. Ambos compartían el mismo rostro, la misma expresión marcada por el tiempo, como si fueran reflejos separados por una línea invisible entre dos mundos. El viajero sintió que miraba una versión de sí mismo distorsionada, y esa revelación comenzó a quebrar su percepción de la realidad. El condenado dio un paso al frente extendiendo su mano lentamente. Su gesto no era agresivo, pero estaba cargado de una intención extraña. Parecía pedir ayuda, pero también ofrecía algo imposible de comprender, y el aire a su alrededor vibraba con una tensión casi palpable. El viajero dudó, sintiendo que cualquier decisión cambiaría su destino por completo. Su mente le pedía huir, pero su cuerpo permanecía inmóvil, sin razón clara. Había una fuerza silenciosa empujándolo a aceptar ese encuentro, como si todo ya estuviera decidido mucho antes de ese momento. Cuando sus manos estuvieron a punto de tocarse, el tiempo pareció detenerse. El viento cesó por un instante, creando un silencio completamente antinatural.
Una energía invisible comenzó a formarse entre ambos lentamente, como si el mundo mismo contuviera la respiración en ese momento. El condenado comenzó a desvanecerse con una calma inquietante y controlada, mientras el viajero sentía que algo dentro de él comenzaba a romperse. Un frío profundo invadió su cuerpo desde el interior hacia afuera, y la realidad comenzó a deformarse frente a sus propios ojos. Sus pensamientos se volvieron confusos mientras su identidad se desmoronaba lentamente. Intentó recordar quién era, pero los recuerdos comenzaban a desaparecer. El miedo dio paso a una comprensión oscura y devastadora. Había caído exactamente en la misma trampa que otros antes. La figura que antes era el condenado comenzó a alejarse, recuperando su forma, sin mostrar emoción alguna, como si aquello fuera algo completamente normal. El nuevo condenado quedó inmóvil, observando esa silenciosa despedida, sintiendo el peso de una eternidad que recién comenzaba. La montaña volvió a quedar en silencio, como si nada hubiera ocurrido. El viento retomó su fuerza, arrastrando ecos de historias olvidadas. El nuevo condenado sintió la soledad envolverlo completamente y comprendió que ahora formaba parte de ese lugar para siempre. Desde entonces, su figura vaga entre los cerros en noches interminables, repitiendo el mismo destino que alguna vez creyó poder evitar, esperando el momento en que otro cruce su camino, sin saber que en los Andes algunos encuentros jamás son coincidencia. El condenado continuó caminando sin descanso, siguiendo rutas que ya no elegía. Sus pasos estaban guiados por algo más antiguo que su propia voluntad. La montaña lo envolvía como si lo reconociera como parte de ella, y el silencio se volvía cada vez más profundo y opresivo. A lo largo del camino encontró piedras antiguas marcadas por el tiempo, señales olvidadas que otros viajeros quizás nunca lograron comprender. Cada una parecía guardar historias enterradas bajo siglos de silencio, y él ahora formaba parte de ese legado oscuro y permanente. Al tocar una de esas piedras, sintió un eco recorrer todo su cuerpo. Imágenes fragmentadas cruzaron su mente como recuerdos ajenos y antiguos. Vio otros rostros, otras vidas atrapadas en ese mismo destino, comprendiendo que nunca había sido el único condenado. Las figuras comenzaron a aparecer lentamente entre la niebla espesa, sombras de otros condenados que alguna vez ocuparon ese mismo lugar. Sus rostros compartían la misma expresión vacía y resignada, como si todos fueran parte de una misma historia interminable. Sintió que todos lo observaban en silencio sin emitir juicio alguno. No había odio ni compasión, solo una aceptación absoluta del destino. Era como si le dieran la bienvenida a un ciclo que jamás termina, y esa certeza pesó más que cualquier miedo anterior. De pronto, todas las figuras desaparecieron, dejando la montaña completamente vacía. El silencio regresó con una fuerza aún más abrumadora que antes. El condenado quedó solo otra vez con sus pensamientos fragmentados, y la eternidad volvió a sentirse interminable frente a él. El cielo comenzó a cambiar mientras nubes oscuras cubrían las montañas. Un relámpago iluminó brevemente todo, revelando la inmensidad del paisaje. El condenado sintió que algo más se aproximaba en la distancia, algo que no pertenecía ni al mundo de los vivos. Las nubes parecían tomar forma como si observaran desde lo alto. Una presencia antigua vigilaba todo desde las alturas de la cordillera. El condenado levantó la mirada, sintiendo una presión invisible sobre él, como si algo juzgara silenciosamente su existencia. Una fuerza lo obligó a inclinarse ligeramente, sin poder resistirse. No era dolor físico, sino algo más profundo e incomprensible. Sintió que su existencia era observada y medida en silencio, como parte de un equilibrio
que no podía entender. Entonces comprendió que su condena no era solo castigo individual, formaba parte de algo mucho más grande que su propia historia, un ciclo ligado a la montaña, al tiempo y a las almas perdidas, y que su papel en ese destino apenas acababa de comenzar. El condenado permaneció inmóvil, observando la inmensidad de la cordillera silenciosa. Las montañas se extendían sin fin, como si guardaran secretos ancestrales. Por primera vez sintió que su existencia tenía un propósito oscuro. Algo más grande que su propia condena parecía envolverlo lentamente. Las formaciones rocosas parecían esculpidas por manos invisibles y antiguas. Cada cumbre proyectaba una presencia que no podía explicarse fácilmente. El condenado sintió que estaba siendo observado desde cada dirección, como si la montaña misma tuviera conciencia propia y eterna. Levantó la mirada hacia el cielo buscando respuestas que nunca llegarían. Sus ojos vacíos reflejaban tormentas que parecían responderle en silencio. Una sensación de insignificancia comenzó a apoderarse de su mente y comprendió lo pequeño que era frente a lo que lo rodeaba. Entre la niebla comenzaron a formarse siluetas casi imperceptibles. No eran figuras claras, sino presencias que se confundían con el paisaje. El condenado sintió que no eran simples apariciones pasajeras, sino entidades que existían mucho antes que cualquier ser humano. Esas presencias lo observaban en silencio sin necesidad de moverse. No había amenaza directa, pero su existencia imponía respeto absoluto. Era como estar frente a guardianes invisibles de un orden desconocido, y él ahora estaba dentro de ese territorio que no le pertenecía. Sin saber por qué, comenzó a caminar nuevamente como si fuera guiado. Sus pasos lo llevaban hacia un destino que aún no comprendía del todo. El terreno se volvía más difícil, más inclinado y peligroso, pero nada parecía detener su avance constante e inevitable. El camino lo llevó hasta un borde donde la caída parecía infinita. Abajo solo había oscuridad cubierta por capas densas de niebla. El viento golpeaba con fuerza, intentando hacerlo retroceder, pero algo dentro de él lo obligaba a continuar avanzando. Se detuvo al borde, sintiendo una atracción inexplicable hacia el vacío. No era miedo lo que sentía, sino una extraña conexión con la profundidad, como si ese abismo fuera parte de su propia existencia fragmentada, y lo estuviera llamando desde un lugar imposible de comprender. Entre la niebla comenzaron a formarse rostros que lo miraban fijamente. Eran otros como él, atrapados en distintos momentos del mismo ciclo. Sus expresiones reflejaban resignación, cansancio y un silencio profundo, como si aceptaran un destino del que nadie puede escapar. Finalmente apartó la mirada, comprendiendo que aún no era su final. El camino continuaba, y su condena seguía atada a ese recorrido eterno. Se alejó del abismo, mientras la montaña volvía a envolverlo en silencio, y el ciclo siguió avanzando, llevándolo hacia un destino aún desconocido. El condenado continuó avanzando, mientras la noche parecía no tener final alguno. El frío ya no le afectaba como antes, pero seguía sintiéndolo presente. Cada paso lo llevaba más profundo dentro del dominio de la montaña, como si ya no existiera un camino de regreso posible. Entre la niebla aparecieron restos de construcciones olvidadas por el tiempo, muros antiguos que alguna vez fueron parte de algo importante. El condenado los observó sintiendo una conexión difícil de explicar, como si esos lugares también estuvieran atrapados en el pasado. Al acercarse, pasó su mano sobre las piedras marcadas por símbolos antiguos. No entendía su significado, pero algo dentro de él reaccionaba. Era una sensación profunda, como un recuerdo que no le pertenecía y que, sin embargo, formaba parte de su nueva existencia. Por un instante, creyó ver figuras moviéndose entre las ruinas en silencio, sombras que no producían sonido ni dejaban rastro alguno.
El condenado no se sorprendió, como si ya lo esperara, porque comenzaba a entender que no estaba completamente solo. Dejó atrás las ruinas sin detenerse demasiado a comprender su origen. Sabía que su camino no estaba ligado a quedarse en un solo lugar. Algo lo empujaba siempre hacia adelante, sin darle opción de elegir, y esa sensación se volvía cada vez más fuerte dentro de él. El terreno cambió, llevándolo hacia un paso estrecho entre grandes rocas. Las sombras se volvieron más densas, más difíciles de distinguir. El eco del viento resonaba como voces lejanas en la oscuridad, y cada sonido parecía tener un significado oculto. Se detuvo por un momento, intentando identificar esos susurros extraños. No eran palabras claras, pero parecían dirigirse directamente a él, como si lo llamaran desde diferentes puntos del paisaje y lo invitaran a seguir avanzando sin cuestionar nada. Decidió continuar siguiendo aquella guía invisible que no podía ver. La niebla comenzó a cerrarse, reduciendo su visión cada vez más. El mundo a su alrededor parecía desaparecer poco a poco, dejándolo atrapado en un espacio donde solo existía él. La densidad de la niebla lo envolvió completamente, borrando todo a su alrededor. Ya no podía distinguir el camino ni las montañas cercanas. Solo avanzaba guiado por una fuerza que no lograba comprender, como si su voluntad ya no tuviera ningún control. Finalmente, emergió de la niebla, encontrándose en un nuevo paisaje abierto. Las montañas volvieron a aparecer extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Nada había cambiado, y al mismo tiempo todo era distinto, y el condenado comprendió que su viaje aún estaba lejos de terminar. El condenado avanzó lentamente mientras el paisaje se abría ante él en silencio. Las montañas parecían más lejanas, pero igual de imponentes e inmutables. Cada paso que daba resonaba como un eco dentro de su propia existencia, y el tiempo parecía perder todo sentido en ese lugar. El terreno cambió nuevamente llevándolo hacia una planicie cubierta de ichu seco. El viento hacía ondular la hierba como si fuera un mar silencioso. El condenado caminaba sin rumbo aparente, pero con un destino marcado, como si cada paso ya hubiera sido decidido mucho antes. Miró hacia el suelo notando las huellas que dejaba al caminar. Eran profundas, reales, como si aún perteneciera al mundo físico. Eso lo inquietó más que cualquier aparición o presencia anterior, porque significaba que su existencia aún estaba atada a algo tangible. Al mirar hacia atrás, observó un largo rastro que desaparecía en la niebla. Cada huella marcaba un camino que no recordaba haber recorrido conscientemente. Era como si hubiera estado caminando mucho más tiempo del que creía, y eso despertó una inquietud profunda en su interior. Se inclinó tocando la tierra fría, intentando entender lo que estaba viendo. La textura era real, sólida, no una ilusión creada por su mente. Sintió una conexión extraña entre su cuerpo y ese camino, como si la montaña lo estuviera reteniendo físicamente allí. Las huellas comenzaron a formar un patrón que no había notado antes, un diseño casi imperceptible que parecía repetirse a lo largo del terreno. El condenado sintió que ese camino no era casual ni aleatorio, sino parte de algo cuidadosamente estructurado desde el inicio. El viento comenzó a intensificarse, levantando polvo y fragmentos de hierba seca. La visibilidad disminuyó mientras el entorno se volvía cada vez más hostil. El condenado permaneció firme, sin intentar resistirse a la fuerza del ambiente, como si ya no existiera diferencia entre él y la montaña. Entre la neblina comenzó a distinguirse una figura moviéndose a lo lejos. Un nuevo viajero avanzaba sin saber lo que le esperaba en ese lugar. El condenado sintió una reacción inmediata dentro de su ser, una necesidad que ya no podía ignorar ni detener. Se quedó inmóvil observando aquella silueta acercarse lentamente en la distancia. No había emoción en su rostro,
solo una aceptación inevitable. Sabía exactamente lo que debía hacer, aunque no lo deseara, porque el ciclo no permitía decisiones, solo cumplimiento. Entonces comenzó a caminar en dirección al viajero sin dudar un instante. Cada paso marcaba el inicio de una nueva repetición del destino. La montaña guardaba silencio como testigo de lo que estaba por ocurrir, y la historia estaba a punto de comenzar nuevamente. El condenado avanzó sin detenerse, mientras la figura se hacía cada vez más clara. Cada paso lo acercaba a repetir aquello que ya no podía evitar. El viento soplaba fuerte, como si anunciara lo que estaba por ocurrir, y la montaña permanecía en absoluto silencio, observando todo. El viajero continuaba su camino, sin notar la presencia que lo seguía. Su mente estaba distraída en pensamientos ajenos a la noche. Ignoraba que cada paso lo acercaba a un destino inevitable y que alguien ya caminaba exactamente detrás de él. La distancia entre ambos se redujo hasta casi desaparecer por completo. El condenado extendió ligeramente su mano como antes lo hicieron con él, sintiendo esa misma fuerza que lo obligaba a continuar sin detenerse y entendiendo que ya no tenía control sobre sus propias acciones. Su voz comenzó a formarse lentamente dentro de su garganta seca. Intentó resistirse una última vez, pero ya era demasiado tarde. El sonido emergió débil, arrastrado por el viento helado, pronunciando el nombre del viajero con un tono imposible. El viajero se detuvo en seco, sintiendo que algo no estaba bien. Un escalofrío recorrió su cuerpo sin ninguna explicación lógica. El silencio se volvió pesado, como si el mundo se hubiera detenido, y por primera vez el miedo comenzó a apoderarse de él. Giró lentamente, enfrentando aquello que lo había llamado desde la oscuridad. Sus ojos se abrieron al reconocer un rostro demasiado familiar. Era como mirarse a sí mismo reflejado en algo incomprensible, y en ese instante supo que algo estaba terriblemente mal. Ambos se miraron en silencio mientras el viento rugía entre las montañas. Dos versiones del mismo destino separadas por un solo instante. El condenado extendió su mano, repitiendo el mismo gesto eterno, y el ciclo volvió a cerrarse exactamente como antes. El tiempo pareció detenerse mientras una fuerza invisible los envolvía. El intercambio comenzó nuevamente sin resistencia posible. El viajero sintió cómo su esencia se desvanecía lentamente y comprendió demasiado tarde que había sido elegido. El nuevo condenado quedó inmóvil mientras la otra figura se alejaba, liberado, sin mirar atrás, como si nada hubiera ocurrido. La montaña volvió a guardar silencio como testigo eterno, y el ciclo continuó sin dejar rastro de lo sucedido. Dicen que si caminas solo en la montaña durante la noche y escuchas tu nombre pronunciado por una voz desconocida, nunca respondas, aunque suene como alguien que conoces, porque tal vez ya es tu turno de quedarte allí. Y ahora ya conoces la historia, pero recuerda esto, viajero, en las montañas no todas las voces pertenecen a los vivos, y hay encuentros que no son coincidencia. Si alguna vez sientes que alguien camina detrás de ti, no mires. Si escuchas tu nombre en la oscuridad, no respondas, porque puede que ya no seas el primero, ni el último. Yo soy Don Luis, y nos volveremos a encontrar en la próxima historia.